Buenas, les habla el profe Gabriel. En esta lección vamos a hablar de las formas en que se pueden estimar los esfuerzos que actúan en la superficie de los ejes en condiciones de carga convencionales. Estamos hablando de que un eje real va a tener los esfuerzos que provienen sobre todo de las cargas de flexión y de torsión en toda su sección, y también vamos a tener el efecto de los concentradores de esfuerzos. Entonces, usualmente uno puede asumir con bastante certeza que el máximo esfuerzo va a ocurrir en la superficie del eje, y de toda la superficie del eje los máximos totales van a ocurrir donde el eje sea más delgado y tenga simultáneamente máximo concentrador de esfuerzos. Esto requiere, eso sí, que uno sepa dónde está la máxima carga efectiva, o sea, máximo momento flexionante, máximo torque, máximo momento torsionante simultáneamente, además de si hay o no concentración de esfuerzos y el dato, obviamente, del diámetro. Entonces, como es un problema relativamente complejo, se va a empezar por asumir que uno conoce para un cierto punto de interés, cualquiera que pueda ocurrir a lo largo del eje, cuál es la condición de carga, no la condición de esfuerzo, sino la condición de carga, o sea, qué momento flexionante, qué par de torsión está actuando en un determinado punto. Entonces, digamos que escogemos un punto, una sección del eje. Todavía no sabemos si es la crítica o no, nada más sabemos que ahí queremos calcular los esfuerzos. Entonces, consideremos primero el caso de un eje estático, para después pasar al caso de un eje rotatorio, donde tendríamos que tomar en cuenta la resistencia a la fatiga. Entonces, en una cierta sección donde existe una partícula A superficial, entonces, si el eje está quieto, entonces sabemos que si un eje está sometido a únicamente dos cargas, o sea, un momento flexionante M, que está aplicado alrededor de ese eje neutro horizontal, y un momento torsionante T, que está aplicado alrededor del eje de rotación, el eje de simetría del eje, entonces sabemos de fijo cuánto va a ser el esfuerzo axial producido por el momento flector y cuánto va a ser el esfuerzo cortante producido por el torque. Los dos máximos van a ocurrir en la superficie. En el caso del esfuerzo axial va a ser en el punto más alejado del eje neutro, que vale igual al radio del eje, y en el caso del torque va a ser siempre en la superficie el máximo, igual, eso va a ocurrir a un radio R del eje, va a ser en la pura superficie, y son calculables. Entonces, como pueden ver, el esfuerzo axial sería el momento flector por el peralte de la viga entre su momento de inercia, eso es el momento de inercia del círculo alrededor del eje neutro, en este caso ese eje horizontal que ustedes pueden ver ahí, y en el caso del torque es torque por el radio entre el momento polar de inercia, o sea, el momento alrededor del eje de simetría de ese eje precisamente. Entonces, sustituyendo para el caso de un eje sólido y teniendo en mente que por el momento el eje no gira, es estático, entonces ahí tenemos los máximos esfuerzos. La partícula A va a estar sometida a esa condición de un esfuerzo horizontal de 32 momentos entre pi diámetro cubo. No hay un esfuerzo en dirección vertical, no hay nada que trate de hacer explotar ese eje. Y hay un cortante inducido por el torque, 16 por torque entre pi diámetro al cubo. Entonces, vean que tenemos dos esfuerzos diferentes, uno axial, uno cortante. Los podemos combinar mediante varias formas. Una de ellas es mediante el círculo de Moore. Entonces, de ahí podríamos podríamos calcular, perdón, esfuerzos principales, ya sea esfuerzos principales
en dirección axial, famoso sigma A, sigma B, máximo absoluto, mínimo absoluto, o también podríamos calcular el máximo cortante. Entonces, si nos vamos por ahí, podríamos sacar el máximo cortante, que es el radio del círculo Moore, que simplemente tiene esa definición. Ahí está la ecuación y ahí está también la definición geométrica de ese cortante máximo. Entonces, sustituyendo para el esfuerzo axial en dirección X, esfuerzo axial en dirección Y y el cortante, nos queda esa expresión. Si la acomodamos, entonces resulta esto que ustedes ven por acá. Como el diámetro no es negativo ni va a ser un número imaginario, puede salir de la raíz cuadrada sin alterar los resultados. Y entonces nos queda una expresión relativamente sencilla para ese cortante máximo. Si aplicamos, vean que aquí combinamos los esfuerzos, uno axial y uno cortante, los combinamos para producir uno solo. O sea, combinamos esfuerzos, aplicamos un criterio de combinación de esfuerzos. ¿Cuál? El de círculo de Moore. Ese cortante máximo, si yo quiero ver si va a fallar o no el eje, lo puedo comparar con la resistencia del material. En este caso, compararíamos la resistencia a la afluencia, pero en cortante SSY, para obtener un factor de seguridad. Comparamos la resistencia entre el esfuerzo y obtendríamos un factor de seguridad. Si no tenemos el dato de resistencia a la afluencia en cortante, se puede aproximar como la mitad de la resistencia a los esfuerzos axiales, la resistencia a la afluencia, como ustedes pueden ver en la segunda ecuación. De ahí, y sustituyendo el valor de tau máximo, ese cortante máximo, podemos despejar ya sea factor de seguridad o el diámetro, dependiendo de cómo estamos usando esa información. Entonces, si yo estoy aportando un eje existente con un cierto diámetro, un cierto material y una condición de carga conocida, o sea, momento flector conocido, torque conocido, puedo calcular el factor de seguridad. Si no, si estoy en un proceso de diseño, entonces uso la última ecuación. Escojo el factor de seguridad, escojo el material, la condición de cargas, evidentemente tiene que ser conocida, y de ahí puedo sacar el diámetro. La razón por la que esta ecuación se presenta de esta manera como diámetro al cubo igual al lado derecho de la ecuación es nada más por una cuestión histórica, una cuestión de tradición. Obviamente lo intuitivo, es decir, la raíz cúbica de toda esa expresión es el diámetro. Simplemente así les va a aparecer en algunos libros de texto y manuales, sobre todo si se publicaron hace más de 20 años. Una manera directa de ver cómo esto trabaja es mediante la aplicación a un eje que no es que está inmóvil, nada más es un eje que se mueve muy lentamente, que gira muy lentamente, apenas 10 revoluciones por minuto. Entonces, se podría asumir, si la vida útil no es demasiado larga, si no se espera vida útil infinita, se podría asumir que como gira lento y opera de manera discontinua, que ese eje es prácticamente estático, es cuasi estático. Y si no, si uno no quiere hacer eso, pues simplemente aplica las ecuaciones que veremos más adelante para considerar el efecto de la rotación. Pero por el momento estamos tratando de aplicar la ecuación que recién tocamos en un diseño de un eje. Entonces ahí están las condiciones de carga conocidas, el material también conocido, un acero relativamente resistente. Esa es la resistencia a la afluencia. Y vamos a usar la ecuación que recién desarrollamos, o sea, criterio de combinación de esfuerzos de círculo de Moore con el criterio de falla por cortante máximo. Nos preguntan cuál es el diámetro requerido. Entonces, ese momento flector son los que están afectando justo ese punto señalado donde está unido al tambor. Entonces, en ese punto se conoce el momento flexionante efectivo y el torque, que son los dados previamente en la lámina anterior. Entonces, esos datos los introducimos en la ecuación que vimos antes, que es esa misma, y
nos resulta que necesitamos escoger el factor de seguridad. Entonces, en general, un factor de seguridad del libro de texto es de un 20% de sobrediseño. Es una recomendación, pero podría ser un poco más. No conviene que sea menos. De hecho, hay muchos profesionales en ejercicio que más bien recomiendan que sea 1.8, que sea 2, que sea 2.5, dependiendo de la experiencia particular que ellos hayan tenido. Entonces, en este caso, si hacemos caso a ese mínimo, entonces sería de un 20% de sobrecarga, de ese 1.2, y eso ya nos da un dato numérico de aproximadamente 57 milímetros de diámetro. El asunto con esto es que 57 milímetros de diámetro no es un diámetro normalizado, no es un diámetro preferido. De hecho, muchas veces probablemente lo que se preferiría es de una vez redondear eso a 60, a 62 o a 64. Pero 58 milímetros sí es un diámetro normalizado, sí es aceptable. Entonces se puede escoger ese. Entonces, ahora, como el diámetro es el conocido y por ende el factor de seguridad implícito es diferente, entonces se recalcula nada más para uno saber cuánto vale ese dato. Obviamente va a dar más que 1.2, pero mejor cuantificarlo. Entonces se usa la otra forma de la ecuación de diseño que resulta en un factor de seguridad de 1.28 que es aceptable, es mayor a 1.2, es aceptable y tampoco es un factor de seguridad de 7 o de 14 que sería ridículamente innecesario, sería demasiado sobrediseñado. Digamos, factor de seguridad 14, de 7, de 5 es decididamente demasiado grande, vamos a estar desperdiciando material, los cojinetes van a ser demasiado grandes, tendría que haber una razón muy especial para sobrediseñar tanto. Esa es una aplicación y les mencioné que hay dos consideraciones al usar la anterior ecuación de diseño. Una era el criterio de combinación de esfuerzos, otra era el criterio de falla. Vean que los esfuerzos serían los mismos. Si uno cambia criterio de combinación de esfuerzos o de ecuación de falla o de criterio de falla. Entonces, ¿qué pasa si uno decide cambiar de criterio de combinación de esfuerzos o de criterio de falla? Simplemente se usan los mismos datos. Aquí estamos usando la ecuación de von Mises para encontrar un esfuerzo equivalente, pero los esfuerzos que estamos usando son los mismos. Esfuerzo en X, 32 momento, pi diámetro al cubo. Esfuerzo en Y, 0. Cortante XY, 16 torque entre pi diámetro cubo. Son los mismos esfuerzos, el mismo análisis, pero estoy usando una manera diferente de combinar los esfuerzos. Antes usé Moore, ahora uso von Mises. Antes usé criterio de máximo cortante, ahora voy a usar simplemente comparar los esfuerzos de von Mises con la resistencia a la afluencia, que es el criterio de von Mises. Entonces, se sustituyen los esfuerzos conocidos y nos resulta en esa ecuación que ustedes ven ahí, que es muy parecida a la anterior. Es un diseño de un eje sólido, entonces tiene sentido que sea igual. De nuevo, es un eje estático, no estamos considerando fatiga. Entonces, este esfuerzo equivalente, ese sigma prima, es el que podemos comparar con la resistencia al material, como ustedes pueden ver acá. Entonces, comparando ese Y con ese sigma prima, que es aplicar el criterio de falla de von Mises, entonces nos resulta en dos ecuaciones de diseño. Si despejo el factor de seguridad como función del diámetro o al revés, despejo el diámetro como función del factor de seguridad. Son dos versiones de la ecuación de diseño que uno escoge de acuerdo a lo que uno necesite. Entonces, esto también podríamos aplicarlo de la misma manera en que se aplicó en el ejemplo pasado. No cambia nada, excepto obviamente la magnitud del factor de seguridad y el diámetro, pero el tipo de conclusión sería exactamente la misma. Vean que es sustituir datos conocidos para obtener un factor de seguridad o un diámetro. ¿Qué pasa si por el contrario uno dice, no, ahora el eje es rotatorio? Ahora ya estamos hablando de que tenemos que considerar fatiga.
ya no es un eje estático, es un eje sólido, sí, pero es rotatorio. Entonces eso quiere decir que la partícula A, que es un punto fijo sobre el eje, como decir, con el eje inmóvil uno llega y pinta un puntito en el eje antes de ponerlo a trabajar, ese punto A va a girar con el eje. Entonces, eso quiere decir que los esfuerzos que él recibe van a cambiar con el tiempo. Los esfuerzos que él recibe van a ser diferentes de acuerdo a en qué posición está A. Por ejemplo, si A estuviera lo más lejos posible del eje neutro, desde donde se está aplicando ese momento flexionante, entonces el esfuerzo va a ser máximo de tensión o máximo de compresión, dependiendo de dónde esté. Si está arriba o si está abajo en ese dibujo, lo más lejos posible del eje neutro. O puede ser que sea cero, digamos, si A está pasando justo por el eje neutro, que es el eje horizontal que ustedes ven ahí, alrededor del cual está aplicado el momento flexionante, pues su esfuerzo axial va a ser cero. Entonces el asunto es que el esfuerzo axial va a ir cambiando con el tiempo. En dirección horizontal, en dirección llamémoslo X si quieren. En dirección vertical no va a tener ningún esfuerzo axial, sigma Y, por llamarlo de alguna manera, va a ser siempre cero, porque no hay nadie tratando de hacer explotar ese eje. Y después nos queda el efecto del torque. Entonces el torque nos genera un esfuerzo cortante, solo que ese es constante. Ese esfuerzo cortante es siempre igual sin importar dónde está A. ¿Por qué? Porque esos esfuerzos son proporcionales a la distancia que tiene con el centro del círculo, no con el eje neutro del de flexión, sino con el centro del círculo. Entonces, ese cortante va a ser constante. O sea, en el caso de ese sigma m, el sigma x, ese sigma m, ese valor de c va a cambiar con el tiempo. A veces c va a ser 0, a veces va a ser r, a veces va a ser menos r. Eso depende del instante en el que estemos analizando. Puede ser que no sea ni 0 ni r, sea algún valor intermedio. Por ejemplo, la posición en la que está A dibujada en este momento, su distancia desde el eje neutro no es r y tampoco es 0, es alguna distancia intermedia. En cambio, en la del cortante, c es constante, c siempre es r. Entonces no cambia con el tiempo. Entonces vean que tenemos esfuerzos diferentes, pero por dos cosas. Primero, uno es axial, otro es cortante. Y también uno es variante en el tiempo, completamente invertido. Su promedio es 0, el máximo es mc entre i, el mínimo es menos mc entre i. Y el otro es constante, no cambia dirección, no cambia magnitud. Entonces son diferentes por dos razones distintas. Una, axial contra cortante, otra, variante en el tiempo, completamente invertido, y la otra es totalmente constante. Matemáticamente esto se puede describir de la siguiente manera. Como la distancia vertical es la que pesa en el caso del esfuerzo m, el sigma x, vamos a llamarlo así de ahora en adelante, entonces lo que interesa es que en el transcurso del tiempo, bueno, eso va a cambiar de más r a menos r. Y como es un círculo, A se mueve en una trayectoria circular. Entonces nada más fácil que usar la ecuación paramétrica de un círculo, pero únicamente su componente vertical. Entonces, c de t básicamente vale igual a radio del círculo por seno de omega t. T es tiempo, omega es la velocidad de rotación del eje. No tienen que preocuparse mucho de qué implica esto. Esto básicamente es nada más como un marcador para nosotros de quién es el esfuerzo alternante completamente invertido y quién es el esfuerzo cortante. Entonces lo dejamos ahí, lo separamos un poquito, agrupamos la variable para que el grupo de variables, para que nos quede aislado la magnitud del esfuerzo, que es momento entre pi cuartos por diámetro medios al cubo y después multiplicado por
ese indicador que él va a estar oscilando entre más o menos ese valor máximo y mínimo, evidentemente. El cortante pues va a ser constante en la superficie sin importar dónde está A. Entonces simplemente sustituir los números que ustedes ven ahí. Entonces, esta condición, o sea, donde el momento flector produce esfuerzos completamente invertidos, pero el torque produce un esfuerzo cortante, es lo que se conoce como la flexión invertida con torsión constante y es la condición de carga más común en ejes rotatorios. Hay otras más complejas que vamos a tocar en estas lecciones, pero eso es como lo que convencionalmente uno se encuentra. Entonces, la partícula A va a estar cargada de esa manera, con unos esfuerzos cortantes dibujados ahí en azul, constantes. En dirección vertical no va a estar pasando nada, en dirección horizontal el esfuerzo va a cambiar en el tiempo y va a estar completamente invertido. O sea, esa es la condición de esfuerzos. Entonces, insisto, hasta el cansancio, estos esfuerzos necesitamos combinarlos de alguna manera, no solo porque son esfuerzos de diferente tipo, unos son axiales, otros son cortantes, sino porque además unos cambian en el tiempo y los otros no. Entonces, si nosotros quisiéramos, por ejemplo, aplicar el círculo de Moore o aplicar la ecuación de Von-Mises para combinar los esfuerzos, no podríamos hacerlo porque uno es variante en el tiempo y el otro no. O sea, nos forzaría básicamente a evaluar la combinación de esfuerzos para todos los valores de t en una rotación completa. Y eso matemáticamente se vuelve muy oneroso y, como vamos a ver en una próxima lección, innecesariamente complicado. Por el momento, no necesitamos hablar de nada más excepto del postre.